Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si puedan prender sus cámaras. Doctor Jorge Montalvo, nuestro gran invitado, el doctor Oscar Eduardo García. También estará con nosotros Rosalía Hernández. Ahorita le daremos su presentación adecuada. Por lo pronto, antes de arrancar, les comento que estamos totalmente en vivo en Facebook. Un saludo a nuestros amigos de Facebook. Gracias por sintonizarnos. Hoy tendremos un gran tema, así que estén Tony, listos. ¿me puedes activar la cámara? Porque no me deja. A ver, dame un segundo, doctor Jorge Montalvo. Ya debería de poder, al igual que la doctora Rosalía Ya, Hernández. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mira, aquí también ya tenemos a Buenas Rosalía noches. Hernández. Ya está ahora sí que el equipo completo para arrancar con este programa, pero antes invitarlos a que le den like a nuestra página de Facebook e Instagram, La Voz del Residente, y que sepan que todo esto se va a subir a YouTube, a Medical Legal Center, te suscribes y todos los martes encontrarás contenido de valor como en el que hoy se expondrá de la mano de nuestro gran invitado especial, doctor Oscar Eduardo García Porras, quien es R4 en ginecología y bueno, se egresó en la Universidad Regional del Sureste y actualmente su sede es el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Es así, doctor Oscar, adelante, qué gusto me da saludarlo. Así es, buenas noches. Así es, el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso aquí de Oaxaca. Pues vamos a estar ahorita presentando el tema de hemorragia obstétrica. Súper bien, no, muchísimas gracias, justamente ese es el tema, hemorragia obstétrica, un gran tema, doctor Jorge Montalvo, ¿cómo lo ve? No, excelente. Además, tenemos aquí a la experta, realmente la doctora Rosy, y creo que el doctor nos va a hacer por donde está. Tengo seguro que él tiene ya grandes experiencias siendo ya un R4, grandes Claro. experiencias en el tema, y es un tema que todos los ginecólogos, todos, deberíamos de conocer al pie de la letra. Es algo que está inherente a nuestra práctica profesional. Todo aquel que se enfrente a una mujer embarazada tiene que manejar este tema porque de eso va a depender, no solo nuestro prestigio, que obviamente se cimenta en muchas de estas acciones, pero sobre todo lo más importante, va a depender la vida del binomio en Correcto. decisiones oportunas y adecuadas. Entonces, qué bueno, doctor, muchas gracias por el tema. Es un tema súper importante. Sé que es poquito tiempo, pero sé que lo vas a hacer muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Le doy la bienvenida a la doctora Rosalía Hernández, quien también va a fungir como mentora. Doctora Rosalía, qué gusto me va a saludarla. ¿Qué espera del tema de esta noche? Híjole, buenas noches. Es un tema bastante complejo y como dice el doctor Montalvo, es el pan nuestro de cada día en nuestro quehacer de la obstetricia. Correcto. Finalmente pudiera no tocarnos muchas cosas, pero hemorragia obstétrica por seguro alguna vez en la vida nos va a tocar alguna y desafortunadamente, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, es uno de los 4 caballitos del apocalipsis en cuanto a la mortalidad materna a nivel nacional. Entonces, es bien importante que conozcamos y establezcamos estrategias. Hay que estar bien preparados. Muchísimas gracias. Pues ya dando las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando ya con el mensaje comercial y posteriormente pasaré cómo está la dinámica de esta noche. Bueno, primero me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para platicar, capacitación o algún tema en tema médico legal, no dude en mandar su correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, les platico cómo está la dinámica. El doctor Oscar Eduardo García Porras tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor Jorge Montalvo, junto con la doctora Rosalía Hernández, tendrán su momento para complementar la charla, cuestionarla si es necesario. Finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes, los que nos están viendo tanto de Facebook como los de Zoom para que hagan sus preguntas. Necesitamos preguntas para que esto se enriquezca, para que esto se englobe, para que podamos aprender de todos. Ese es el punto, ese es el fin de hacer esto todos los martes. Entonces, levanto la participación del público para que podamos aprender todos juntos a raíz de sus comentarios y de sus preguntas. Yo, Tony Bachi, junto con Jorge Montalvo y la doctora Rosalía, le podemos dar voz
a sus comentarios, dudas y preguntas. Sin más preámbulo, doctor Oscar Eduardo, por favor, adelante, los micrófonos, cámaras y residentes son suyos. Ok. Bueno, mi nombre es Oscar Eduardo García Porras, soy R4 de Ginecología y Obstetricia y mi sede actual es el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca. Vamos a ver el tema en esta plática que amablemente nos dieron el tiempo para brindar, es hemorragia obstétrica. Sí, es un tema bastante grande, por así decirlo, pero vamos a tratar de abarcarlo en los 30 minutos que nos han obsequiado. Como sabemos, la hemorragia obstétrica a lo largo de la historia ha sido de las principales causas de muertes maternas. Actualmente, pues llegó esta pandemia, el virus de COVID-19. Entonces, en el año anterior fue el número 1 de causas de muerte materna, presentándose de igual manera las enfermedades hipertensivas y la hemorragia obstétrica, que siempre van a estar ahí peleándose los puestos entre los primeros lugares. Como podemos ver, en el año pasado la hemorragia obstétrica fue la tercera causa de mortalidad materna. Las principales muertes maternas, las principales defunciones se dieron en los estados de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, y aquí en el estado en el que estamos también le dio 38 defunciones. Actualmente, en la semana epidemiológica número 40, podemos ver que sigue siendo lastimosamente el COVID-19 la primera causa de muerte materna, pero de igual manera se presentan ya las enfermedades hipertensivas del embarazo y las hemorragias obstétricas. Aquí podemos apreciar cómo sigue siendo México, en donde se han presentado la mayor cantidad de muertes maternas, presentándose también en Chiapas, Jalisco y Puebla, principalmente Veracruz. A lo largo del tiempo se ha redefinido la clasificación de hemorragia obstétrica como tal. La clasificación tradicional se daba que era mayor a 500 mililitros de sangrado posterior al parto o mayor de 1000 en caso de que fuera alguna cesárea. La ACOP ya nos las marcaba como como mayor de 1000 mililitros o cualquier sangrado que se acompañara ya de signos y síntomas de choque. En la actualización de las guías de práctica clínica también la define como una menor, que es de hemorragia menor, que es de 500 a 1000 mililitros, hemorragia mayor, que es de 1000 mililitros o 500 mililitros con datos de choque. Esta se puede dividir ya en moderada o severa. La moderada es de 1000 a 2000 y la severa es igual o mayor a 2000 mililitros. La divide también como primaria, si es en las primeras 24 horas postparto. Debe ser mayor a 500 mililitros por vía vaginal o mayor a 1000 mililitros por cesárea. Secundaria, 24 horas a 6 semanas postparto. En la actualización que podemos ver que en el 2019 ya nos divide la hemorragia obstétrica, o nos las clasifica sin importar la vía de resolución del embarazo, ya sea por parto o por cesárea, encontrando que la primaria es mayor a 500 mililitros en las primeras 24 horas. Ya la divide en una severa que es mayor a 1000 mililitros o cualquier cantidad, ya que se asocie con datos de hipovolemia, que tenga datos de hipoperfusión, como vamos a ver que es un índice de choque arriba de 0.9, datos clínicos como confusión, ansiedad, datos gasométricos como lactato mayor a 2 o el déficit de base de -6. Y la divide como ya una hemorragia masiva cuando es mayor o igual a 2 litros y medio, 2500 mililitros, o choque hipovolémico que comprometa la vida como tal. Como ya comentamos, esto ya es sin importar la vía de resolución del embarazo. En cuanto a los principales riesgos que podemos encontrar para una hemorragia obstétrica o para una hemorragia posparto, es tener una hemorragia previa, tener el antecedente de que en algún embarazo previo ya se tuvo hemorragia obstétrica. Debemos
hacer una buena historia clínica de las pacientes para valorar bien sus embarazos pasados. También si tiene anemia menor a 9, que tenga una hemoglobina menor a 9, que tenga medicación con anticoagulantes o que presente enfermedades acompañantes como son preeclampsia o síndrome de HELP. También ya algunas otras riesgos maternos sobre todo son que tenga como tal miomatosis, que tenga múltiples embarazos. Esas son entre las principales causas que nos puede dar una hemorragia obstétrica severa. En cuanto a las situaciones clínicas combinadas, ¿a qué nos referimos? Bueno, a la resolución del embarazo o a los antecedentes que tiene la madre, como los principales riesgos para esta hemorragia va a ser una cesárea secundario a un parto vaginal fallido. En esta ocasión, pues puede ocurrir atonía uterina, incluso ruptura uterina, como vamos a ver en unas imágenes posteriormente. También en otros factores de riesgo está el parto vaginal con macrosomía y diabetes gestacional, con extracción manual de la placenta, y la cesárea iterativa, cuando se tiene una histerectomía Nocker. En cualquier otro abordaje del útero que ocupemos, van a ser estas de las principales causas o de los principales factores de riesgo que se tienen para desarrollar una hemorragia obstétrica. Esas son algunas imágenes que hemos tomado en nuestro hospital. Como podemos ver en las primeras imágenes, una ruptura uterina posterior a un trabajo de parto. En esas pues se tiene que entrar inmediatamente. En cambio, en la tercera imagen podemos ver un acretismo placentario. En esta se debe valorar bien a estas pacientes, tener un adecuado control prenatal, un adecuado protocolo preoperatorio y entrar con todas las medidas necesarias para tratar de disminuir el riesgo de hemorragia, ahora sí que lo más que se pueda, sabiendo también que este es un manejo ya multidisciplinario. Durante el embarazo, ya al final del tercer trimestre de la gestación, vamos a encontrar el volumen circulatorio incrementado, así como algunos cambios fisiológicos del embarazo. Sabemos que el embarazo portal es un estado de hipercoagulabilidad y tiene el volumen plasmático aumentado incluso hasta el 50%, ya al finalizar el tercer trimestre, pero esto nos puede ocasionar como tal una anemia fisiológica, que tenemos una anemia por dilución. La masa eritrocitaria también aumenta aproximadamente el 20% y la mayoría de los factores de coagulación están aumentados, como nos podemos ver el 1, el 7, el 9, el 12, aumentan también los tiempos, disminuyen un poco las plaquetas, disminuye el plasminógeno, pero vamos a ver que su actividad va a estar disminuida debido a que también aumenta el inhibidor de plasminógeno tipo 2 y disminuyen las proteínas C y S, lo que nos previene de que pueda ocurrir alguna trombosis como tal. Como mencionábamos, al ingreso de la paciente obstétrica a la valoración, a urgencias, se debe tener un adecuado triaje obstétrico. En debemos valorar los parámetros de una presión sistólica, una presión diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Esto es muy importante, a veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero es muy importante la saturación de oxígeno que se encuentre arriba del 93%. Oliguria y temperatura, y también otra cosa muy importante es cómo tanto el médico que esté en el triaje obstétrico como la enfermera que se encuentra ahí, cómo encuentra a la paciente, y se encuentra en estado de agitación, confusión, cefalea, dificultad para respirar, ya que vamos a ver que dependiendo de estos parámetros, se debe mantener en un hospital un equipo de respuesta inmediata obstétrica, ya sea que se tenga código Mater o nosotros en particular en nuestro hospital se tiene un chat privado en el cual se activa el ERIO y ya ahí se encuentran todos los jefes de las áreas, tanto de urgencias como de ginecología, de pediatría, de anestesiología, de unidad de cuidados intensivos, y todos acuden a valorar a la paciente. ¿Cuándo vamos a activar el ERIO? Bueno, pues con estos parámetros que acabamos de ver, si se encuentran 2 o más alterados, es el momento de activar el ERIO, o por lo menos tener
una personal, bueno, tener principal atención a estas pacientes y darles una buena vigilancia. O en caso de que solo de uno de estos parámetros se encuentre anormal, pero que la enfermera o el médico que se encuentre en el triage nos diga o nos mencione cómo se encuentra la paciente, el estado de la paciente y se siente intranquila, con dificultad como para respirar, agitación, también es eso se puede considerar ya como un criterio para iniciar el ERI. Otro predictor que tenemos nosotros pues más que nada tanto para las transfusiones como para el ingreso a UCI, es el índice de choque. Esto está valorado para pacientes obstétricas. Vamos a ver que un índice de choque arriba de 0.9 tiene una sensibilidad del 100% incluso, aunque no tiene tanta especificidad para el ingreso a unidad de cuidados intensivos. En cambio, ya un índice de choque arriba de 1.7, aunque tiene una sensibilidad del 25%, pero una especificidad del 97.7%. Entonces, sí es muy importante mantener, como comentamos, tener un triage obstétrico adecuado, con parámetros adecuados y valorar bien a estas pacientes. La etiología de la hemorragia posparto, pues las 4 test principales que ya la sabemos, que es tono, que es la principal causa de hemorragia posparto, es en el 70%, el trauma, tejido, el 10%, y anormalidades de la coagulación, estos pueden ser ya menos del 1%. Los riesgos para una hemorragia obstétrica que tenga arriba de 1.500 mililitros, como ya los vimos, es tener una hemorragia obstétrica previa, una hemoglobina menor a 9, que se acompañe de enfermedades como preeclampsia o síndrome de HELP, miomatosis uterinas, y que tenga gestaciones múltiples. Una imagen en la cual se observa retención de restos uterinos. Esto puede ser hasta en el 10% de las pacientes. ¿Cómo valoramos el estado de hipoperfusión de estas pacientes? Pues principalmente lo primero que vemos es la clínica. Si se encuentra un Glasgow de 11, que se encuentre ansiosa, índice de choque, como ya lo habíamos visto, arriba de 0.9, el llenado capilar arriba de 4 segundos, que se encuentre en oliguria abajo de 0.5 mililitros sobre kilogramo hora, y una gasometría que veamos un déficit de base menor a 6 o lactato arriba de 2 milimoles. Estos son datos de hipoperfusión. Ya cuando encontramos en un Glasgow menor a 10 o 10 o menor, índice de choque arriba de 1.7, igual llenado capilar aumentado, volumen urinario por debajo de 0.3 miligramos por kilogramo hora, y una gasometría con un déficit de base de menos 10 o un lactato de mayor a 4, ya esos son datos de un choque como tal. En esta pictometría vamos a ver cómo podemos valorar visualmente el sangrado posparto, la hemorragia obstétrica como tal. No es lo adecuado en sí, pero a veces es lo que se tiene a la mano o lo que se tiene en el momento. Entonces podemos valorar que en una gasa pequeña de 10 por 10, aproximadamente, que esté completamente llena de sangre, son 60 mililitros. La gasa mediana 140, una gasa larga de 45 por 45, aproximadamente ya 350 mililitros. Que cuando ya hay hemorragia vaginal que se limita a la cama, se dice que es una hemorragia aproximadamente 1.000 mililitros, pero ya cuando se desborda de esta, ya se dice que abarca por lo menos más a 1.000. Así como la vemos en esta imagen que la sacamos de la guía de pesquisa clínica, que nos dice que ya cuando se tira en el piso ya es una hemorragia de aproximadamente 2.000 mililitros. Esas son imágenes igual que tenemos de hemorragias obstétricas. En este caso, en la primera imagen es la que era de la imagen que vimos de la ruptura uterina. Fue un sangrado aproximadamente de 7.000 mililitros. Tuvo que hacer una
una transfusión masiva, que ahorita vamos a ir viendo de qué se trata. Y en el segundo, pues, con esta paciente a nosotros nos reportaron una hemorragia aproximadamente de 800 mililitros. Y pues como podemos ver en la camilla, los coágulos que tiene, ya no podemos ver como tal en el piso, pero seguramente hizo un charco en el piso. Esta es una hemorragia que podemos apreciar por arriba de 1500 mililitros. Como tal, no hay actualmente una clasificación para obstétricas de estado de choque como tal. Se sigue utilizando o seguimos utilizando el de la ATLS, en el cual lo divide que la clase 1, que es una pérdida menor al 15%, la clase 2 del 15 al 30%, la clase 3 del 31 al 40% y una severa arriba del 40%. En este nos basamos más que nada en la pérdida de sangre, nos basamos en los signos y en los síntomas que tiene la paciente. Si vemos que está oligúrica, si vemos que viene con escala de Glaucus como tal disminuida, o las alteraciones gasométricas, entonces vamos a ver si es necesario o si requiere ya como tal transfusión de hemoderivados. En la clase 1 y en la clase 2, todavía en la clase 2 ya se empieza a valorar la necesidad de transfusión, pero ya hasta la clase 3 es cuando nos dice que sí debemos ocupar ya hemoderivados, y en la clase 4 es cuando se inicia el protocolo de transfusión masiva. Como vamos a ver en de la ATLS, el 90.7% de los pacientes no cumplió con los criterios de choque propuestos por la ATLS. O sea, nos quiere decir que para pacientes obstétricas todavía no es muy valorable esta clasificación. Sin embargo, lo que nosotros más tomamos en cuenta, como ya hemos visto, es el índice de choque sistólico. Esto es más, aunque se ocupa más en la hemorragia en áreas de urgencias, pues también nos sirve un poco más para valorar a las pacientes obstétricas. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una hemorragia obstétrica? Principalmente, se ha visto que para disminuir la hemorragia obstétrica, el manejo activo del tercer trabajo de parto se ha visto que es la única que ha disminuido como tal la hemorragia posparto, o incluso por cesárea. Sin embargo, si ya encontramos o si ya tenemos una hemorragia obstétrica, hay que checar la etiología que tiene. Como ya vimos, el tono es la principal causa es la principal etiología de la hemorragia. Entonces, hay que iniciar con uterotónicos. La oxitocina, que en sí nos sirve también para el manejo activo del tercer trabajo de parto, es el principal y el de primera línea que debemos usar. Ahora ya está en controversión. Antes íbamos escalando, o nosotros escalábamos los uterotónicos, empezando obviamente con la oxitocina, posteriormente ergonovina, carbetocina y al último misoprostol. Pero el protocolo que ya se está implementando es ocupar el primer uterotónico, y en caso de no remitir la hemorragia o continuar con atonía uterina, utilizar el pinzamiento de arterias uterinas con la técnica del Dr. Sea, y posteriormente continuar con los uterotónicos. Se ha visto que por lo mismo la oxitocina y el misoprostol es el único se ha visto que disminuye el número de transfusiones, evita el uso de otros uterotónicos adicionales, se ha visto que es mejor o tiene más efectividad que la carbetocina, y reduce el volumen sanguíneo en una hemorragia posparto. Lo otro que se aplica es oxitocina con ergonovina, y igual evita una hemorragia posparto de mayor a 500 mililitros. Es más eficaz que la carbetocina como tal, y la ergonovina sola no previene el descenso de hemoglobina, y se sabe que la ergonovina solo aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Pero es muy importante esto que se nos menciona, que ninguna combinación disminuye el riesgo de ingreso a UCI. Ninguna combinación tampoco tiene impacto en la mortalidad. Entonces, por esto mismo que estamos viendo acá, es lo que nosotros hemos decidido, que posterior a la oxitocina, si vemos que hay una hemorragia ya mayor o que hay atonía uterina y que se ve una hemorragia mayor a 500 mililitros, ocupamos el pinzamiento de arterias uterinas antes de
la combinación con otros heterotónicos. Esta es una tabla en la cual podemos ver los paquetes globulares, los paquetes sanguíneos que tenemos, como es el paquete de glóbulos rojos con un volumen de 240, las plaquetas de 50, y el plasma fresco congelado, crioprecipitados, el fibrinógeno, todos estos, paquetes o concentrados vamos a estar ocupando cuando tenemos una hemorragia obstétrica. Posteriormente vamos a ir viendo cómo los vamos a ir llevando. El ácido tranexámico nos sirve tanto para prevenir la hemorragia como cuando ya se encuentra una hemorragia obstétrica. Y lo concentrado de complejo protrombótico, vamos a ver que en estos casos lo podemos aplicar incluso aunque no, en una hemorragia masiva, incluso aunque no se tengan todavía el INR. Lo que sí es que hay que estar dando una vigilancia estrecha a estos pacientes. Vamos a ver, el ácido tranexámico lo ocupamos como un gramo, IV lento. Si no continúa si desciende el sangrado o no continúa con el sangrado, ya nada más continuar con vigilancia. En caso de continuar con el sangrado a los 30 minutos o 30 primeras horas, se vuelve a aplicar otro gramo de ácido tranexámico. Aquí vamos a ver las diferencias, las principales diferencias entre el plasma fresco congelado y el concentrado de protrombina. Principalmente, las principales causas es que, principales diferencias, es que en uno tiene un volumen, como ya hemos visto, incluso hasta de 250 mililitros. Entonces, corre más riesgo de que haya alguna edema como tal, o que haya algunas restricciones en cuanto a problemas respiratorios como tal. Lo que vamos a tener del plasma fresco congelado que nos va a ayudar un poco más es que pues contiene como tal todos los factores en cuanto el complejo de protrombina tiene el 2, el 7, el 9 y el 10. Como hemos visto en una hemorragia masiva, se hace una dosis empírica de complejo de protrombina sin esperar niveles de INR, pero pues siempre que tengan una vigilancia estrecha, seguimiento a las de INR a las 6 horas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que es el único que ha tenido como tal un impacto en cuanto a la mortalidad y en cuanto al ingreso a auxilio de los pacientes con hemorragia obstétrica, lo vamos a clasificar en conservador o no conservador. En el conservador tenemos, actualmente se tienen muchas técnicas como tal. Entre los principales, el pinzamiento de arterias uterinas, con técnica del doctor Sea, el balón intrauterino, suturas compresivas, embolización de arterias uterinas, incluso también la ligadura de hipogástricas con técnica de Gala. Y pues el no conservador ya de última instancia, que es el caso, al momento al que no queremos llegar nosotros, es la histerectomía. Como podemos observar, en el pinzamiento de arterias uterinas hay una reducción significativa del sangrado, tanto en el volumen total de mililitros perdidos, como en la velocidad del sangrado. Incluso podemos ver que en los que se tiene éxito del pinzamiento, se disminuye incluso hasta 600, en este estudio se disminuyó hasta 600 mililitros la cantidad de sangrado perdida, y de 19 segundos hasta 1.3 los mililitros por minuto que se perdían antes del pinzamiento. E incluso en los pacientes en los cuales se dice que se tiene un fallo del pinzamiento de arterias uterinas, se ha observado disminución incluso en estos pacientes del sangrado. Como vemos, del sangrado total de 950 mililitros antes del pinzamiento de arterias uterinas, hasta 683 mililitros posterior al pinzamiento. Y también disminuye hasta en 10 segundos, de 29 segundos a 19 segundos, mililitros por minuto, la velocidad del sangrado antes y después del pinzamiento de arterias uterinas. En este estudio incluso solo se tuvo, de 44 pacientes que se evaluaron, solo 3 pacientes terminaron con colocación de balón intrauterino,
y entre ellas solo una de estas pacientes se le realizó la histerectomía obstétrica. Aquí vemos unas imágenes del pinzamiento de arterias uterinas. Se puede hacer tanto posparto como poscesárea. Regularmente pues, lo hacemos posparto por la velocidad o el instrumental que tenemos ya toda la mano, por lo menos en nuestro hospital, aquí en Oaxaca, que es un poquito más difícil que tengamos a veces balones intrauterinos. En cuanto al taponamiento con balones intrauterinos, podemos usar el balón Bakri, obviamente sería nuestra mejor opción. Sin embargo, como comento, a veces en nuestro hospital no se cuenta siempre con este recurso, pero podemos utilizar también sondas Foley, incluso preservativos con alguna sonda. Bueno, y menos tenemos balones gástricos. Vamos a ver que para el llenado del balón se tiene que ver tanto con el peso fetal como con las semanas de gestación. Una regla fácil que podemos aplicar es 41 más 11 por las semanas de gestación. Esto nos va a dar los mililitros con el cual vamos a llenar el balón intrauterino. Obviamente, lo que nos va a favorecer en el balón Bakri es que aparte de que nos va a servir como un tapón, también nos va a estar dando el gasto que se tiene intrauterinamente, lo que no se tiene con el preservativo, por ejemplo. Pero para esto sí se tiene que tener ya o se puede valorar con ultrasonido, se inicia la antibioticoterapia y se sugiere que se tenga una analgesia óptima. Ya en cuanto a las medidas invasivas para el control de la hemorragia obstétrica, tenemos la ligadura de arterias uterinas. Tenemos diferentes técnicas de ligaduras uterinas, tenemos la Oleari, Posadas, Tirnicop, que prácticamente aquí o en nuestro hospital la que ocupamos más o la que tenemos un poquito más adiestramientos es tanto la Oleari o la técnica Posadas, ya que es una técnica en la cual es rápida. Aproximadamente el tiempo se da entre 6 y 8 minutos y no tiene tantas complicaciones. En este tipo de ligadura se liga la arteria tubárica interna y la arteria uterina como tal de cada lado del útero. Aquí vamos viendo una imagen de ligadura de arterias uterinas, obviamente saliendo en el lado vascular del ligamento ancho. En cuanto a las suturas compresivas, igual, la mejor sutura o la que mejor ocupemos, pues es la que mejor adiestramiento tenemos. Aquí estamos viendo la B-Lynch, la J8, la Hyman. Estas van a disminuir también el volumen de sangrado y también es hasta cierto punto sencillas de realizar o que se tienen hasta 8.5 minutos para realizarlas. Disminuyen adecuadamente el control del sangrado transvaginal. En este tipo de compresiones sí se tienen un poquito más de complicaciones. Se puede llegar a tener, se puede cerrar incluso el orificio cervical, puede haber necrosis por una compresión excesiva, puede haber piometras por lo mismo del cierre de orificios cervicales que posteriormente terminen en una histerectomía obstétrica. Otra cirugía que se puede realizar es la ligadura de hipogástricas con técnica SEA, que si bien se ha descrito que disminuye 8% del sangrado como tal, siempre es preferible agotar todas las técnicas que tenemos antes de realizar la histerectomía obstétrica. Igual es una imagen en la cual estamos realizando ligadura de arterias hipogástricas. Este es un esquema en el cual, dependiendo o cómo podemos dividir útero y vagina para la mejor, o el mejor abordaje. Esto dependiendo de
lo clasificamos dependiendo de la inervación. En el S1, pues se puede dar por atonía uterina, inserción placenta anómala, creta, ruptura uterina. En el S2, pues inserción de la placentaria normal, igual en creta, percreta, placenta previa, embarazos en cicatriz de cesárea previa, embarazos cervicales, o incluso algunos desgarros que pueden ser tanto por abordaje por cesárea o por parto vaginal. Y en el S3, las principales complicaciones pues son los desgarros, los hematomas y la episiotomía como tal. Para esto, ¿qué vamos a realizar? Si hay atonía uterina, podemos, como ya vimos, abordar con la técnica Posadas, Bill Lynch, Hyman, pinzamiento de arterias uterinas, o el balón Bakri. Cuando hay una placenta creta, dependiendo del acretismo, podemos realizar igual técnica Posadas, el J8 y la embolización, o en dado caso ya que no se pueda abordar con ninguna de estas, pues ya realizar la histerectomía. En cuanto a placenta previa, pues igual embolización, balón Bakri, técnica de Gala. En cuanto a los desgarros, pues plegado uterino, embolización, igual, como vamos a ver, pues son las principales técnicas que utilizamos. Y en desgarros, episiotomía y traumatismos uterinos, pues también disección y ligadura, embolización, y también se puede realizar la ligadura de arterias hipogástricas. Vamos a ver la reanimación en choque hemorrágico. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver algo así muy, muy rápido. Me quedan 5 minutos, doctor. Sí, lo vamos a ver un poquito rápido. Vamos a ver la cirugía de control de daños y la resucitación de control de daños. Bueno, las fases, fase 0, reconocer el daño, activar el código Mater, que es lo principal. La fase 1 ya de control de daños quirúrgicos, LAPE, técnicas de control de sangrado, lavado quirúrgico, empaquetamiento, sobre todo si se tiene desde antes ya el diagnóstico de CID. En el 2, ingreso a UCI, maniobras ya empezamos con las maniobras de resucitación. Y en el 3, pues ya el seguimiento y la rehabilitación de las cirugías posteriores. Lo principal que tiene que hacer, como vimos, es el control del sangrado. Posteriormente, la reanimación hídrica, los protocolos de transfusión masivas, reanimación hemostática, valorar la triada letal, o que vamos a ver que también se puede valorar ya como una pentada, agentes fibrinolíticos y corrección hidroelectrolítica. La triada como tal era, que podemos ver, ya la pentada, perdón, ya es hipoxia, hiperglucemia, acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces, principalmente corregir o ir corrigiendo escalonadamente todos estos que se nos puede presentar. Aquí es algo que ya comentamos del manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. Igual, importante, la guía de práctica clínica nos maneja la regla de los 30, que ayuda a estimar la pérdida sanguínea, que es la presión sistólica que disminuye a 30%, frecuencia cardíaca igual aumenta 30%, la frecuencia respiratoria aumenta más de 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen en un 30%, y la producción de orina igual menos de 30 mililitros por hora. Entonces con todo esto es probable que la paciente haya perdido hasta el 30% del volumen sanguíneo. La piedra angular de la reanimación, igual es la restauración del volumen sanguíneo, como ya vimos, y la capacidad del transporte de oxígeno. Desde que ya inicia con un sangrado más de 500 mililitros, o bueno, en algunos casos más de 1000 mililitros, se tiene que pedir ayuda inmediatamente, tener un manejo multidisciplinario, canalizar con 2 vías, tener de un calibre grueso que nos permita un adecuado flujo, y la rápida infusión de líquidos. Aquí no es importante que nos dice que mantener disponible por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades en plasmas. Esto en cualquier hospital o en cualquier clínica en el cual se atiendan partos, por lo menos que sean ORH negativos. Esto es lo que habíamos comentado, mayor de 2 mililitros, 2 vías periféricas, iniciar con soluciones cristaloides. Pues el tratamiento médico, ya lo comentamos. Primero, pedir ayuda.
Después, iniciar con la reanimación, valorar la etiología, masaje uterino, uterotónicos, en caso de que no se resuelva con esto, cambiarse a un quirófano o a un estado donde podemos realizar ya abordajes quirúrgicos. Y en dado caso, ya en última instancia, pues ya valorar la histerectomía. Rápidamente, nomás por mencionar las etapas de la reanimación, la resucitación como tal, las primeras 24 horas, en el cual se abordan con 20-30 mililitros por kilogramo de soluciones, tratar de que el paciente continúe viva, que tenga aceptable presión sanguínea. La optimización, en donde cual ya no tiene un riesgo inminente de muerte, pero pues todavía puede tener algún fallo a algún órgano. Entonces esta es de 24 a 72 horas y vamos a manejarlo ya con líquidos, se disminuye hasta 15 mililitros por kilogramo. La estabilización, que ya no hay peligro como tal de muerte, aunque incluso sí se puede escalar de nuevo a la escala a optimización, pero en ya es posterior a las 72 horas, donde ya se administran los antibióticos que ya se le van a dejar como tal, y tratar de que tenga un balance negativo en cuanto a los líquidos. Y la desescalación, pues ya posterior a las 96 horas, que tenga ya como tal el balance negativo y el seguimiento que se le va a dar posteriormente. Por los objetivos como tal, el primer paso es la evaluación inicial del paciente, crítico, determinar el estado de perfusión, la clínica, como ya vimos, llenado capilar, arriba de 4 segundos, estado neurológico, hipotensión, y la presencia de datos de hipoperfusión. Pues nosotros nos valoramos con la gasometría como tal. Y ya nada más para comentar, igual la hemorragia masiva, pérdida arriba de 2.500 mililitros, iniciar ya con protocolo de transfusión masiva, que es 1-1-1, un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y un concentrado plaquetario igual. Aquí los podemos observar, plasma fresco congelado en caso de que TP o TPT mayor a 1.5, crioprecipitados en caso de fibrinógeno menor a 100 miligramos o enfermedad de Bol-Willebrand, y en plaquetas en una hemorragia obstétrica menor a 50.000, iniciar con la transfusión de estos hemoderivados. Muchas gracias, doctor Oscar, por su presentación. Le voy a pedir, por favor, si puede dejar de compartir pantalla para podernos ver los participantes en el panel, tanto el doctor Jorge Montalvo como Rosalía y yo, Tony Vázquez. ¿Crees que puedas dejar de compartir pantalla? Eso, muchas gracias. Pues bueno, muchas felicidades y le paso el micrófono al doctor Jorge Montalvo y después a la doctora Rosalía. Bueno, ustedes como mentores verán cómo estará la dinámica, pero bueno, les paso los micrófonos. Adelante. Bueno, primero que nada, doctor Oscar, de verdad, Oscar García, y como platicábamos antes de empezar, podríamos estar hoy, mañana, pasado, toda la semana, todo el año hablando de esto, ¿no? Es decir, es un tema apasionante porque es un tema que implica el desarrollo de lo mejor de los médicos. Es decir, cuando hablamos de las medidas de tratamiento, donde hablamos de desarrollar una serie de conocimientos y habilidades, y decías tú, bueno, el pinzamiento de arterias uterinas, ligaduras, cirugía compresiva, histerectomía, en fin, todos estos. Pero finalmente creo que lo interesante de este tema, aparte de lo trascendente, que por demás es obvio, está en peligro la vida de la mujer y muchas veces también del bebé, es que creo que tendría que sacar lo mejor de nosotros como médicos. Ya no solo como ginecólogos, sino como médicos, el ginecólogo integral, aquel que sabe valorar a una paciente de manera adecuada, porque aquí, como bien decías tú, aquí lo trascendente son las oportunidades. La hemorragia obstétrica es una serie de ventanas de oportunidad que si pasas una, a veces ya no pudiste llegar a la siguiente y ahí se fue la vida de la paciente. Nos hablabas de factores de riesgo, es muy importante, como en todas las áreas del conocimiento médico, hacer una buena evaluación de nuestros pacientes. Si tenemos la oportunidad, porque a veces no la tenemos, de poder hacer una historia clínica adecuada, y aquí sí sería importante, necesitamos capacitar a todos aquellos
que tienen contacto con una mujer embarazada, desde el primer contacto, desde medicina familiar o el consultorio de primer contacto en el hospital, etcétera, para que identifiquen esas pacientes de riesgo y podamos comenzar a generar una serie de alertas, poder ir etiquetando a nuestras pacientes abusados, 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 porque esta en cualquier momento se nos va a poner mal. Puede ser cualquiera, pero hay pacientes que podemos ir identificando de manera oportuna, adecuada. Necesitamos hablar en un lenguaje común. Esto es muy importante. Creo que tú hablabas de los equipos de respuesta inmediata obstétrica, que son determinantes. El problema es que a veces en muchos hospitales los hay, pero a veces, gracias a Dios, no pasa 1, 2, 3 semanas, a veces un mes y no ha habido un cuadro grave. Y a la hora que pasa el cuadro grave, todo el mundo anda viendo a ver dónde anda fulanito, dónde está perenganito, cuando todo el mundo deberíamos de saber qué hacer en ese momento. Aquí yo siempre les digo a los pacientes cuando tenemos eventos y desafortunadamente, como decía Rosalía, y ahorita ella nos va a poder decir porque es una experta en esto en cualquier gente que atiende un parto está expuesto a esto. A algunos nos ha tocado desafortunadamente muchas veces, a otros ojalá nada más les haya tocado una vez, pero si atiendes partos o ves mujeres embarazadas, te va a tocar forzosamente. Y si no estás, vamos, adiestrado y sobre todo si no has establecido un buen equipo de trabajo, el resultado seguramente va a ser muy malo. Entonces es muy importante que estos equipos de respuesta inmediata estén trabajando constantemente, y haya no uno, sino 2 o 3 las opciones, porque no se vale que haya un equipo de respuesta inmediata en las mañanas y en las tardes no, o en los fines de semana no, porque esto va a suceder en cualquier momento. Decía yo de hablar un lenguaje común con el anestesiólogo, con el pediatra, con la enfermera, con el camillero, con del laboratorio, el del banco de sangre, con ya ahorita nos va a decir la experta en cuidados intensivos también, que es muy importante. Evaluar a los pacientes. Ahorita que decías de esta pentada y de la triada, ¿no? Lo que tiene que ver con acidosis metabólica, hipotermia, coagulopatía, anemia, estos aspectos son bien importantes, tendríamos que estar constantemente. El problema es que a veces la gente, algo tan simple como decías tú, el índice de choque sistólico, a veces no saben ni lo que es. Yo creo que si ahorita agarráramos a un grupo de médicos que están viendo pacientes y le decimos, oye, índice de choque sistólico, pues bien, gracias, ¿no? Es decir, entonces, esto es de estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Por eso me encanta esto, es decir, cada vez que oigo esto y lo hemos oído, a lo mejor algunas gentes dirían, otra vez, hemorragia obstétrica. Pues lo tenemos que estar oyendo casi cada semana, caray, para que no se nos olvidara y seguramente tendríamos mejores resultados. Entonces, quiero dejar a que hable Rosalía, porque ella es experta y es intensivista obstétrica. Es una mujer que tiene muchísima experiencia en el manejo de estos pacientes, para que nos platique algo que creo que es importante que nos llevemos a casa. Rosalía, por favor. Sí, gracias. Pues son muchas cosas, como usted ya bien comentó, el tema de hemorragia obstétrica pues ha sido cuestión de seminarios completos, de semanas, estar tratando esta temática, ¿no? Pero yo creo que varios puntos fundamentales que se han tratado y debemos reforzar. Primero que nada, lo que bien comentaban los dos, lo del equipo de respuesta inmediata es fundamental. Parecería absurdo que en pleno 2021 todavía haya instituciones y clínicas que desconozcan la norma, pero debemos de recordar que el que no sepamos la normatividad o lineamiento no nos exime de responsabilidad. Entonces, como siempre les recuerdo, existe un lineamiento técnico para el código Mater y el equipo de respuesta inmediata, y el mismo fundamenta que, como bien lo mencionó también usted, tiene que haber en todos los turnos un equipo conformado para dar respuesta expedita a todas estas situaciones que pueden poner en peligro la vida. Ya hemos logrado modificar algunas cosas en nuestro país en el tenor ya empieza a haber estos grupos de manera más presencial en los distintos hospitales, en los distintos tipos de instituciones que atendemos nosotros, pero ahorita nos estamos quedando con las emergencias obstétricas en agudo, ¿no? Yo creo que el nuevo reto que vamos a tener es precisamente tomar en consideración los factores de riesgo que también ya mencionaban y tratar de activar estos equipos de respuesta inmediata de manera preventiva, es decir,
generalmente los equipos de respuesta se activan cuando ya llevamos 1500 de sangrado, hablen en el banco de sangre porque pues no hay sangre, o hablen al hospital que está acá enfrente. Pero yo creo que este tipo de situaciones deberíamos de preverlas y activarlas desde antes. Por ejemplo, tenemos una paciente programada, un acretismo placentario, no me debo esperar hasta que esta paciente sangró para informarle al de terapia, oye, fíjate que pues tengo una paciente que a lo mejor se nos va a chocar, o al de banco de sangre, no, oh, camarada, ¿qué cree que no tenemos sangre para esta paciente? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Deberíamos de activar de manera preventiva esto cuando estemos advirtiendo algo que se nos va a complicar y también de manera remota. Lo hemos estado tomando de ejemplo en un hospital, pero por ejemplo, a muchos de nosotros nos ha de haber pasado en el servicio social, tengo aquí una preeclampsia severa, pues no me la voy a quedar en la clínica dispersa, tengo que referirla. Y llegas al hospital de referencia y resulta que nadie conoce nada de la situación, nadie está preparado, no hay ni cama para tu paciente. Si uno activa, sabes que tengo esto, activo alergia, activo código MATER, tú ya vas en tu ambulancia y vas favoreciendo que existan todas las condiciones precisamente para que esta paciente no se vaya a morir. En el caso de la hemorragia obstétrica, creo que sí es fundamental para contar con hemoderivados, contar con medicamentos uterotónicos y contar con todos los personajes que deberían de estar en una situación de este tipo, que va desde el ginecólogo, el cirujano, el oncogine, que muchas veces es el que más experiencia tiene en retroperitoneo, y evidentemente banco de sangre y todas las autoridades que son responsables de la paciente en un momento dado. Creo que el principal problema, tanto en la hemorragia obstétrica como en sepsis y como en todas las emergencias obstétricas, es la subestimación. Como bien lo mencionabas ya en el momento de las fotos del sangrado de la pacientita, que según había sangrado 800, eso es tiro por viaje siempre en nuestro quehacer médico y en su formación como becarios. ¿Cuánto tienes de sangrado? Dijo, no, pues lleva 500, doctora, y te asomas y tiene ahí toda la cama llena de sangre. Y desafortunadamente el manejo ya es tardío, ya está el de terapia, te dice, porque está en estas condiciones, ¿por qué no le diste líquido? ¿Por qué no pediste sangre? Como que nada más sangró 500. Yo aquí en este tenor les invitaría a revisar porque hay calculadoras ya establecidas y fórmulas matemáticas para estimar sangrados reales. Muchas veces nuestro anestesiólogo nos da cariñosamente 600, 1000 de sangrado cuando el sangrado realmente es mayor. Hay fórmulas que estiman con base al hematocrito inicial y el hematocrito final el sangrado real. Les invito a revisarlas porque de verdad se van a llevar sorpresas, pues quizás muy desagradables en el sentido de que nuestros sangrados no son lo que nosotros estamos creyendo que son realmente. Es importante esto del ERIO porque finalmente favorecerá, uno, que te den laboratorios rápido, que la obligación de cualquier laboratorio, todos los exámenes de laboratorio deberían de estar en un lapso no mayor a 30 minutos, y eso hablando de biometría hemática, tiempos, química sanguínea extendida con electrolitos de todos los que quieran, ese es el tiempo en que deberían de estar. Y aún así estando, desafortunadamente las pruebas de tiempos de coagulación INR son pruebas estáticas. ¿Qué quiere decir? Que no te da el estado real del paciente, te da un estado, ¿cómo les explicaré? Estático, y no es dependiente ni de la temperatura ni de la acidosis de los pacientes. Platicamos alguna vez en una conferencia que hay algunas otras pruebas que son viscoelásticas, que afortunadamente no tenemos en centros como los nuestros de segundo y primer nivel de atención, pero que se han demostrado que al realizar este tipo de pruebas donde se ve gráficamente el coágulo, uno puede administrar no empíricamente lo que consideraríamos de hemoderivados, sino lo que le toca al paciente. Y no solamente te evitas reacciones adversas, sino también ahorras una cantidad muy importante económicamente, porque el hacer un concentrado eritrocitario cuesta, el hacer un plasma fresco congelado cuesta, y el tener crioprecipitados, yo no sé si ustedes los tengan, pero de verdad es como encontrar la gallina de los huevos de oro, es realmente extraordinario en muchas instituciones. Entonces, creo que sería eso, favorecer la capacitación del equipo de respuesta inmediata, entender que subestimamos y calcular bien el sangrado, y tomar decisiones de manera oportuna. Muchas veces terminas metiendo histerectomía a una paciente que ya ves 1, 2, 3 horas la tienes en observación y era quirúrgica desde un principio. Entonces, yo creo que invitar a favorecer todo esto, pero también a tomar decisiones de manera oportuna va a evitar que tu paciente se complique de manera más importante. Es un tema bien apasionante y bien largo, ¿no? Pero pues yo creo que esos serían los puntos más importantes a tomar en consideración. Yo sí quisiera felicitarte, Oscar, porque realmente es un tema muy complicado, realmente creo que lo
lo abordaste de principio a fin, como decíamos, podríamos haber estado aquí todo el día, pero creo que el hecho de que gentes como tú, gente joven, se esté preocupando por esto, es lo que va a abrir la puerta a que estemos capacitando, y espero que tú seas un facilitador, ojalá en tu hospital y con otros residentes, y otros residentes se unieran contigo para ir generando esos grupos de respuesta, esos equipos de respuesta impresionantes, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, y que este tipo de pláticas podamos seguirlas repitiendo, ¿eh? Me parece un tema muy importante. Finalmente, platicaba yo hace rato con Rosalía de que dentro de la federación queremos ver los comités que funcionen realmente, los comités de mortalidad, pero hay algo que creo que es muy importante y antes de que se me olvide, que el Jaime me pegue, sí creo que es importante que todos los casos que tengan, y ojalá todo el que me esté oyendo lo pueda hacer, revisen sobre todo esos casos de mortalidad materna externa, es decir, esa morbilidad, esas pacientes que no se nos murieron, por lo que ustedes quieren, gusten y manden, no se murió, lo transfundiste, le pusiste, llegó a terapia intensiva, etcétera, etcétera, y no se murió. Revisar esos casos, primero porque nos va a permitir identificar cuáles son las fallas que tuvimos para permitir que esa mujer llegara a ese momento. Y lo otro, qué cosas pudimos haber hecho bien que permitió que esa mujer no se muriera. Entonces creo que eso es bien importante, son esas oportunidades de aprender lo que hicimos bien, mal, pero sobre todo aprender también lo que hicimos bien y entonces generar toda una filosofía, una política, un protocolo de manejo adecuado a nuestros recursos. Como decía ahorita Rosalía, quisiéramos tener todo tipo de pruebas, en fin, de todos los recursos necesarios para enfrentar a que no se nos muriera ninguno, que finalmente debe ser el objetivo, pero esa no es nuestra realidad es que tenemos que, con lo que tenemos, pues tratar de sacar el mejor provecho y sobre todo, como decíamos, el mejor elemento que tenemos es el conocimiento, tenemos que aprender y trabajar en equipo. Muchas felicidades, de verdad es un tema padre, te felicito, estuvo muy muy bien, lo revisaste de pe a pa, como dicen los antiguos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo, doctora Rosalía. Por el momento no hay preguntas, por lo que yo me gustaría animarme a hacer la primera pregunta para el doctor Oscar Eduardo. Primero que nada, ¿cómo se sintió en esta exposición? Y segundo, ¿qué consejo le daría a los R1? Tengo entendido que usted es R4, ya tiene un poco de camino recorrido, entonces, ¿qué le diría a los que van empezando? Bueno, pues muchas gracias por brindarme este espacio. Eh, eh, Digo, me sentí muy cómodo ahorita. Sí, quizá era un poquito, para abordar todo el tema, sí era un tiempo un poco limitado, pero lo tratamos de abordar así, tratar de ver, aunque sea rápido, todas las cositas de la hemorragia obstétrica. Y me sentí muy cómodo, muy, muy agradable, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora, también por sus consejos. Claro que vamos a revisar todo eso que nos comenta. Y pues a los R1, ahora sí que dependiendo de qué, depende mucho en qué hospital o en qué unidad estén, qué tanto de trabajo tengan, qué tanto, digo, a veces hay mucha diferencia entre hospitales, muchos tienen a veces demasiada práctica, poca o no tanta teoría, otros mucha teoría y sin embargo, pues no, quizás no tienen la práctica necesaria. Pero sí, sí le recomendaría por lo menos tratar de practicar o tratar pues sí, como tal, de practicar estos, por lo menos los de segunda línea para el tratamiento de la hemorragia obstétrica, lo que es pinzamiento, colocación de balón uterino. Eso le puede, como ya lo comentaban los doctores, eso le puede salvar la vida a un paciente, eso disminuye el sangrado, incluso aunque no, como ya vimos, aunque se tenga fallo en la técnica, un poco de fallo en la técnica, se llega a disminuir el sangrado, que piensas bien una arteria, la otra quizá no la tomaste, pero disminuye como tal el sangrado, le da tiempo como tal, para que llegue alguien quizá un poquito más capacitado, para que llegue todo el equipo en ayuda, saber un poquito más de cómo poder manejar los líquidos, por lo menos en las primeras instancias, lo que llega
el doctor de cuidados intensivos, el anestesiólogo, saber manejar por nosotros mismos como tal, nuestras hemorragias. Y pues principalmente eso, como R1, yo creo que practicar en estas técnicas, poderlas hacer, y eso le salva la vida a las pacientes también. Correcto, muchas gracias, doctor Oscar Eduardo, por su No, participación. pero Doctor ahorita Jorge Montalvo, algo que iba a decir, Oscar, tocó, creo que un aspecto determinante, ¿no? Es decir, el controlar la hemorragia en la paciente y comenzar a hacer una restitución adecuada le va a salvar la vida a la paciente. Saber ponerlas, algo tan simple como la ligadura de las uterinas. Yo en los últimos perdón, 2 años, 3 eventos de hemorragia he tenido importante, todos asociados a atonía autolina. Y la verdad que el hecho de que puedas ligar y te dé tiempo de reducir un poquito el sangrado, en una de ellas puse un balón, un Bacri, y te da tiempo como dices tú, de que llegue a la caballería, ¿no? Es decir, el equipo, lleguen los recursos, y eso le salva la vida al paciente. Me pareció genial esto, de veras, doctor Oscar. Ojalá, de verdad creo que puede ser un buen maestro para esto, ¿no? Es decir, ojalá no quites el dedo del renglón, porque el permitir que comenzara a difundir esto que tú ya estás manejando, enseñárselo, como dice Tony, a tus R1, a tus R2, R3, al personal con el que trabajan las enfermeras, los anestesiólogos, en fin, realmente a veces esperamos que las cosas vengan de arriba para hacerlas, y a veces no, tenemos los que estamos o los que están en la línea de fuego, a veces son los que tienen que generar también el cambio, ¿no? Entonces creo que esto puede ser muy importante. Ojalá no quites el dedo del renglón, vaya, y sigas generando todo este tipo de actitudes de conocimiento, porque como dices tú, le puedes salvar la vida a la paciente. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Doctora Rosalía, ¿algo a modo de conclusión para terminar? Y yo creo que de todo esto que hemos platicado ya hoy de manera reiterativa, yo creo que el mensaje que yo les daría es, tenemos que ser certeros, el tiempo es oro cuando hablamos de hemorragia, número uno, y tenemos que ser humildes. A veces uno está con el sangrero ahí, con la paciente en el borde del choque hipovolémico. Dos cabezas piensan mejor que una. Cuando hay un código mater, siempre métanse con otro quirúrgico, otro compañero ginecólogo, un compañero cirujano quien esté a la mano, porque de repente dos cabezas, como les digo, piensan mejor que una. Se le va a uno el rollo cuando hay situaciones de emergencia, uno está pensando en muchas cosas, y también saber al decir, ya no puedo. Se vale decir, yo ya no puedo, ayúdenme. Eso es en pro de la paciente, nada más. Correcto, muchas gracias, doctora Rosalía. Les agradezco muchísimo, ya estamos sobre la hora, ya a las 9 de la noche, entonces vamos ya a despedirnos, no sin antes leer el mensaje de María de Lourdes. Felicidades al doctor Eduardo por la exposición. Muchas gracias, doctor Eduardo, también de Gracias. por su tiempo, por su preparación. Creemos aquí firmemente que al compartir aprendemos todos juntos, esa es la idea, y que cada vez se vayan sumando, así como usted se animó a dar su presentación. Esperamos que haya fungido como inspiración para todos los residentes que lo vieron ahorita en Zoom, en Facebook, y los que lo verán futuramente también en YouTube, en Medical Legal Center, lo cual aprovecho para invitarlos a que se suscriban, al igual a que sigan la página de Facebook, La Voz del Residente, e Instagram, La Voz del Residente. Por último, dirigirme a los jefes de residentes si requieren una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitación o algún tema en adiestramiento médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto Medical Legal Center da esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, a menos que Jorge Montalvo quiera añadir algo. No, ya nada más, primero agradecerle como siempre a la doctora Rosalía sus conocimientos, su disposición siempre para apoyar este tipo de actividades, al doctor Oscar Eduardo García Porras, felicitarlo de verdad, se necesita no solo valor, sino se requiere capacidad y decisión, y esto es lo que hacen los médicos, los buenos médicos, felicidades. El compartir, como decía Tony, el conocimiento, difundirlo y tratar de influir en otras personas para que las cosas se hagan como deben de hacerse, no tiene precio. Te felicito mucho. Ojalá pronto oigamos otra vez de ti. Me encantaría.
y pues a todos invitarlos, ¿no? Esto es una plataforma abierta para ir y presentar pues inquietudes, conocimientos, hablar de aspectos, generar, ahorita decía algo Oscar en relación de que hay hospitales donde hay mucha teoría y poca práctica, y en otros hay mucha práctica y poca teoría. Bueno, pues estas son opciones de poder en un momento dado hacer a lo mejor rotaciones, es decir, yo voy a Oaxaca, yo me voy a México, se viene a Mazatlán o se van a Guadalajara, y ese intercambio, y podemos ir generando estas redes de trabajo que a todos benefician, especialmente a nuestros pacientes. Entonces, pues nuevamente ojalá se acerquen a nosotros para platicarnos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y en qué podemos mejorar todos. Porque todos aprendemos, de verdad. No saben cómo aprendemos de ustedes. Muchas gracias. Rosy, muchas gracias. Oscar, Tony, que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta el próximo martes. Saludos, que tengan buena semana. Gracias.